Para empezar, tal vez algunas palabras sobre el programa y el componente. Euroclimaplus es un programa de la UE que tiene como objetivo contribuir a la sostenibilidad ambiental y el desarrollo resiliente al cambio climático en América Latina. El componente producción resiliente de alimentos se incluyó en el programa Euroclimaplus en el acuerdo entre los países de Latinoamérica y la UE debido al importante papel que juega en el desarrollo sostenible de la región y en particular en el cumplimiento de las contribuciones nacionales determinadas, presentadas por los países en el Acuerdo de París, con miras a la adaptación y mitigación del cambio climático. Parte primordial de este componente es el financiamiento de proyectos en el área de producción resiliente de alimentos, para los cuales se lanzó la convocatoria de propuestas este pasado 6 de febrero de 2018. Así, el objetivo de este webinar es presentar la guía para los solicitantes, compartir recibidas puntos claves a considerar para poder firmar el acuerdo de financiación y responder a las preguntas recibidas de los solicitantes interesados. En este sentido, me es muy grato presentarles a la señora Andrea Chanvoy, consultora senior para Exercis France y la receta. Asimismo, contamos con la presencia de Philippe Schonecker de la receta. Les recordamos que además de las respuestas durante este webinar, todas las preguntas que recibimos al correo electrónico de la convocatoria hasta el 9 de marzo, estas serán respondidas de forma escrita y publicadas en la página web de Euroclimaplus hasta el 16 de marzo. Las preguntas en relación con el Grant Agreement solamente serán respondidas de forma escrita. Asimismo, les recordamos que este webinar será grabado y se encontrará disponible para consulta en la página web de Euroclimaplus. A continuación, le paso la palabra a la señora Andrea Chanvoy, quien presentará un resumen de la guía para solicitantes para esta convocatoria. Muchas gracias, Miriam. Aquí habla ahora Andrea Schönhoy, consultora de Expertise France y Mediceta, para apoyar el proceso de la convocatoria de propuestas para el componente producción resiliente de alimentos. Todos ustedes que están ahora aquí reunidos, asumimos que ya el mayor grupo de ustedes haya recibido los documentos de la guía para solicitantes con sus respectivos anexos de parte de los puntos focales en los países en los cuales ustedes tienen interés en trabajar y recibir fondos. Si alguno o alguna persona de ustedes tendrá problemas para explicarnos bien, les solicitamos que nos envíen una observación. Tengo ahora una comunicación que casi no me escuchan. Vamos a resolver este detalle y pedimos disculpas. Ahora estamos ajustando el volumen del micrófono, preguntando si se puede escuchar mejor. ¿Philip? ¿Hay una diferencia? Hicimos una prueba técnica en la mañana y ahí todo salió muy bien. Far better. Ahora recibo un comentario que sí está bien.
Ok, entonces puedo seguir con la presentación. Pido disculpa una vez más. Espero que ahora sí todos puedan escuchar bien. Bueno, entonces para volver, esperamos que la mayor parte de ustedes ya hayan recibido los documentos, porque algunos de ustedes nos enviaron también la consulta donde pueden conseguir estos documentos. Para anticipar y responder a esta pregunta, esta convocatoria se está implementando en cooperación muy estrecha con los puntos focales nacionales de los países miembros participantes del programa Aeroclima Plus. Son en total 18 países de América Latina, incluyendo Cuba en el Caribe. Entonces, si ustedes tienen interés en trabajar en uno de estos países con una propuesta para una acción y aún no se han acercado con el punto focal nacional de Aeroclima en este país, no tienen esta guía de convocatoria, les rogamos que por favor vengan a la página web de Aeroclima Plus, ahí van a encontrar la lista actualizada de los puntos focales por los cuales hay que ponerse en contacto para consultar estos documentos. Bueno, todas las acciones propuestas que ustedes quieren presentar deben contribuir al objetivo específico del componente de producción resiliente de alimentos. Y este es fortalecer las capacidades locales, nacionales y regionales que incrementan la resiliencia de la agricultura del cambio climático, la eficiencia del uso de agua y carbono en los sistemas agropecuarios y las cadenas de valor agroalimenticio. Y no solo esto, es súper importante que también hay que cuidar que esto sea con un enfoque especial en las contribuciones nacionales determinadas, las famosas ya conocidas NDCs, u otras estrategias nacionales pertinentes, considerando que hay algunos países que aún no cuentan con las NDCs. ¿Cuál es el objetivo y contexto de la convocatoria? Julia ya mencionó las agencias europeas y países miembros de Aeroclima que están colaborando. Primero tenemos como la agencia, ahora yo, si me podrían ver un momento. Okay. Entonces tenemos las agencias europeas, la agencia que está a cargo de la gestión y contratación y el monitoreo y seguimiento justamente de los proyectos que estamos ahora buscando mediante esta convocatoria. Esta experiencia en esta cooperación está a cargo de la asistencia técnica para apoyar la producción y implementación de los proyectos. Expertise France entonces está a cargo de la asistencia técnica para la selección e implementación de proyectos. Y esto en los países miembros de Aeroclima Plus. Aquí ven en el mapa los países que están participando y estoy asumiendo que ustedes fácilmente ya ubican si su país está entre los países de color rojo. Estos son los países que son elegibles para ejecutar acciones en el marco de esta convocatoria. ¿Cuáles son los principios de adjudicación para las subvenciones?
importante. Primero, el aspecto de la transparencia. Esto quiere decir que tenemos una convocatoria publicada pero restringida con informaciones en la página web de Euroclima, y aquí encuentran el link que ustedes deberían utilizar para encontrar, por ejemplo, el listado de los puntos focales de todos estos países que les acabo de enseñar en el mapa, para encontrar los contactos con quienes en su país tienen que comunicarse para recibir los documentos. Además, esta convocatoria estamos haciendo la promoción a través de otras páginas web, por ejemplo, las agencias activas en el programa de Euroclima Plus, que son agencias españolas, y las francesas, está la GIZ, está la delegación de la Unión Europea en América Latina y otras. Entonces, si ustedes en algún momento encuentran problemas para conseguir información de los puntos focales, también pueden dirigirse, por ejemplo, a las delegaciones de la Unión Europea en su país para ver si les facilitan el contacto con el punto focal con el cual tienen que comunicarse para obtener la documentación. La igualdad de tratamiento es otro principio para la adjudicación. Es que tenemos un proceso de evaluación imparcial y objetiva. Nosotros en esto también hemos sido muy exigentes con los puntos focales nacionales. Tuvimos un taller con ellos en diciembre del año pasado en Bogotá. Y entre los documentos anexos que tenemos para la guía para la convocatoria, ustedes van a encontrar el informe de este taller que tuvimos. Y se tomó la decisión para esta convocatoria tener una cooperación estrecha con los puntos focales. Porque si recuerdan el objetivo del componente producción resiliente de alimentos, este objetivo va a ser el objetivo general para cada acción. Y cada acción bajo este objetivo general va a tener su objetivo específico. Y el objetivo general apunta a un apoyo para la implementación de los NDCs o otros planes de cambio climático nacionales en los países. Entonces hay que trabajar en estas acciones muy de cerca con las autoridades nacionales para asegurar que las acciones realmente cumplen este requisito, que sea una contribución relevante o decimos pertinente para el país, para poder lograr en el mediano y largo plazo la implementación de sus NDCs. Tenemos en el proceso de evaluación, contamos con un comité de evaluación compuesto por miembros de las agencias, y ellos van a contar con un equipo independiente de evaluadores que van a evaluar posteriormente cada documentación de solicitud que recibimos con base en criterios lo más objetivo posible. Estos criterios ustedes también están recibiendo con la documentación como un anexo. La no retroactividad. Esto significa que los costos que incurra una agencia que implementa un proyecto solo son cubiertos después de la firma del contrato. Entonces, si hay un visto, bueno, ya vamos a adelantar algunas acciones y posteriormente, después de haber firmado, podemos recuperar estas inversiones, no. Además, importante, se trata de una adjudicación de subvenciones. Los solicitantes, en este caso, deben contribuir con servicios y o productos financiados por fuentes adicionales a la subvención solicitada, que puede ser bien en especie. Por ejemplo, el tiempo de un coordinador de una organización que está aplicando puede ser considerado
como una contribución en especie. Y se prohíbe el lucro. Quiere decir, la subvención no generará un beneficio pecuniario. La Unión Europea financia un porcentaje de la ejecución de la acción y una parte debe ser aportada por el proponiente u otros donantes. ¿Cuál es el monto de la subvención? El valor de la subvención de Euroclima para cada acción se ubica entre un mínimo de 700.000 y un máximo de 1.000.000 de euros. Quiere decir, si ustedes solicitan solamente 699, no van a ser elegibles. Si solicitan más de 1.000.000, no van a ser elegibles. Tienen que estar en este rango. Y para ver qué implica esto para el valor de la contribución propia de los solicitantes. Si fuera, por ejemplo, que ustedes solicitan 700.000 euros como subvención, la contribución propia que se espera sea un mínimo de 175.000 euros, que puede ser en especie, y esto se toma como un mínimo de 20% del valor total del proyecto. Entonces, estos 700.000 significan que es el 80% del valor máximo del proyecto, del valor mínimo del proyecto, y 1.000.000 es el 80% del valor máximo del proyecto. Las etapas de la convocatoria, como decimos, es un procedimiento restringido. Y esta restricción ya la estamos aplicando en cooperación con los puntos focales en los países, ya desde la precalificación para la lista corta de los solicitantes que posteriormente se invitan para presentar la solicitud completa. En la etapa 1 tenemos la convocatoria de las solicitudes para la precalificación. El lanzamiento de la convocatoria fue el 6 de febrero de 2018 con la publicación de la convocatoria en la página web de Euroclima. La fecha límite para la entrega de una solicitud, ahora para entrar a la lista corta, es el 23 de marzo de 2018. Y si se fijan bien en la guía para los solicitantes, la entrega tiene que ser hasta las 23 horas de la hora de Europa Central, es decir, la hora de Frankfurt, sede de GIZ. La evaluación de las solicitudes para la lista corta precalificada la queremos terminar hasta mayo 2018. ¿Por qué no ponemos aquí ya una fecha exacta? Compartimos que nosotros a lo interno sí manejamos una fecha exacta, pero por las experiencias con muchas convocatorias hemos decidido dejarlo abierto porque siempre es un proceso. Y a veces puede haber un proceso acelerado y a veces hay algunos atrasos. Por eso decimos nosotros para la evaluación de la solicitud, para la lista corta, nos queremos comunicar con todos ustedes que entregan una solicitud en mayo 2018. En la etapa 2 de la convocatoria, ya de las solicitudes completas, ahí vamos a invitar en mayo a las organizaciones que han entrado a la lista corta calificada para la solicitud completa. Y la fecha límite para la entrega de una solicitud completa va a ser en julio. Igual, como aún no podemos definir exactamente la fecha cuando se invita en mayo, la fecha de entrega en julio tampoco se define, pero está previsto para que lo tomen en consideración un tiempo
de 6 semanas para poder elaborar la solicitud completa, desde la notificación hasta la entrega de la solicitud completa. Y la carta de aviso de adjudicación de subvención está prevista enviarla ya a los futuros beneficiarios de la subvención en agosto. Recibimos muchas preguntas sobre el tema de la elegibilidad de los solicitantes y queremos por eso empezar primero con los diferentes tipos de actores, sus roles y posteriormente entrar al tema de los criterios principales. Tenemos los solicitantes. Tenemos un solicitante principal. Este solicitante principal es responsable de la acción propuesta y en caso de adjudicación de la subvención, es la organización que firma el acuerdo de subvención con GIZ. Es decir, ante GIZ es el responsable de este acuerdo de subvención. Como esta convocatoria está solicitando por lo menos un co-solicitante para cada acción, tenemos co-solicitantes que son corresponsables de la acción propuesta. Estos co-solicitantes tienen que entrar en un acuerdo de cooperación con el solicitante principal. Por eso, los documentos de la guía para los solicitantes también tienen un anexo que pide una declaración de cada solicitante que sí están de acuerdo en entrar en una cooperación y asumir esta corresponsabilidad en la ejecución de la acción. Esta declaración es importante para la documentación completa que tienen que enviar ahora en esta etapa 1. Después tenemos como actores los socios estratégicos. Ellos participan en la implementación de la acción, pero ellos no reciben ni gestionan recursos de la subvención que viene de Euroclima Plus. Ellos pueden solamente participar con recursos propios. No pueden recibir subvenciones de la acción solicitada. Tenemos la contraparte política. La contraparte política apoya la implementación de la acción, pero no asume ninguna responsabilidad como un solicitante o un socio estratégico. ¿Por qué tenemos incluido la contraparte política? Esto nos vuelve al objetivo del componente producción resiliente de elementos. Recuerden que cada acción que se está proponiendo tiene que contribuir como objetivo general de la acción al objetivo del componente. Y esto es contribuir a la implementación de los NDCs en el sector agropecuario en los países. Y para asegurar que haya una cooperación, estrecha y en función con las necesidades de los países que están participando, por eso se pide y se recomienda fuertemente trabajar con una contraparte política, que para el sector agropecuario podría ser, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, o podría ser en algunos países la Secretaría de Riego, en algunos países existe esta figura, en otros podría ser, si se trata del tema particular de agua,
por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua. Ahí ustedes, de acuerdo al objetivo de su acción, tendrían que definir cuál sería la contraparte política pertinente para considerarla, siempre considerando el contexto de contribución de la acción a la implementación de las NDCs en el sector agropecuario. Tenemos los beneficiarios finales de cada acción, porque las acciones no están para complacer, están realmente para apoyar a la población que encontramos normalmente a nivel local. Entonces son las personas que finalmente se benefician por los resultados de la acción. Y ellos pueden ser, por ejemplo, las familias, los grupos de productores, pueden ser asociaciones. Depende del enfoque y el objetivo de su acción que está proponiendo, cuáles son los beneficiarios finales. El órgano de contratación, que también se está mencionando frecuentemente en la guía para los solicitantes, en este caso es la GIZ, la Agencia de la Cooperación Alemana, y con esta agencia se va a firmar el acuerdo de subvención. Eso es importante porque recibimos, por ejemplo, una consulta si el solicitante tiene que tener el código de PAOR de la Unión Europea. No, para esta convocatoria no es necesario contar con el código PAOR, porque se aplica la ley alemana bajo la cual la GIZ está operando. El donante de los fondos es la Unión Europea, que ya para todos creo que está bien claro. Aquí entramos ahora a la estructura general de gestión recomendada para un proyecto subsidiado por Euroclima Plus en este sector producción resiliente de alimentos. Para visualizar cómo son ahí los flujos, las líneas de mando y qué hay que tomar en consideración. Entonces, el contratante es la GIZ que recibe fondos de la Unión Europea. Y la GIZ tiene que informar a la Unión Europea sobre la ejecución de estos fondos. Además, existe el grupo de trabajo sectorial que está trabajando muy cerca con GIZ y la Unión Europea. Este grupo de trabajo sectorial está compuesto por representantes tanto de la Unión Europea, de GIZ y también de Expertise France, como responsable de la asistencia técnica, y además 3 países con sus puntos focales nacionales están participando en este grupo de trabajo sectorial. Y según el modelo de gobernanza del programa Euroclima Plus, este grupo de trabajo está apoyando el desarrollo y la gestión de día a día de este componente. A nivel de la unidad de gestión del proyecto, o lo que llamamos de la acción en la guía para los solicitantes, ahí tenemos aquí el ejemplo de un solicitante principal y 2 co-solicitantes. Aquí podemos, por ejemplo, partir de un supuesto que el solicitante principal puede ser una organización pública regional interamericana que tiene una oficina en Uruguay
Y en Uruguay hay un co-solicitante que se acerca a esta organización diciendo, nosotros tenemos una muy buena propuesta de implementar un proyecto conjuntamente con el país vecino Chile. Entonces tenemos un co-solicitante en Uruguay, el solicitante principal, igual, una organización interamericana con sede en Uruguay, y otro co-solicitante que está en, por ejemplo, Chile. Ellos forman la unidad. El solicitante principal firma su acuerdo de subvención con GIZ como contratante y recibe los fondos de GIZ para poder ejecutar la acción. En vuelta tiene que informar a GIZ sobre el progreso y los resultados alcanzados de esta acción. El solicitante principal, como está co-ejecutando esta acción, en este caso con dos co-solicitantes, envía fondos a estos co-solicitantes para que ellos puedan implementar sus acciones en sus respectivos países. El co-solicitante, a su vez, tiene que informar al solicitante principal sobre los avances y resultados que está obteniendo. Entonces es una cooperación muy estrecha. Y el solicitante principal integra toda la información que recibe para su informe que tiene que enviar a GIZ. A este nivel entra la contraparte política, porque como decimos antes, la contraparte política es la que apoya el marco, por ejemplo, institucional y las condiciones para implementar esta acción. Y a la vez para asegurar que los resultados que se alcanzan y los objetivos de esta acción realmente sean pertinentes para la implementación de los NDCs. En este caso, como tenemos dos países, también pueden ser dos contrapartes políticas, una de cada país. Podría ser, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, tanto de Uruguay como el Ministerio de Chile, como el ejemplo, que están colaborando con esta unidad de gestión como contraparte política. Y los beneficiarios finales, que son los que reciben finalmente los medios de este proyecto, los medios de fomento, son las familias rurales o pueden ser organizaciones locales, pueden ser productores. Ahora, aquí en esta figura, todavía faltan los socios estratégicos. Socios estratégicos, los socios estratégicos pueden ser, por ejemplo, todas las organizaciones que por alguna razón quieren participar en la implementación de la acción, pero no quieren gestionar y recibir fondos de Euroclima o que no pueden recibir fondos de terceros, que también va a ser posible, recibimos algunas consultas como estas. Entonces, una organización que dice, bueno, nosotros quisiéramos participar, pero no podemos recibir fondos, pueden entrar como socios estratégicos con sus propios recursos, pero no pueden, lamentablemente, recibir fondos. En el grupo de los socios estratégicos, también pueden entrar empresas del sector privado, porque recuerden, el solicitante, si vemos los principios de elegibilidad
no puede haber fines de lucro. Entonces, el sector privado como tal no puede recibir fondos de la Unión Europea a través de esta convocatoria de GIZ. Pero pueden entrar como socios estratégicos para contribuir con medidas de fomento o otras actividades de tipo asesoría, lo que habría que ver en el marco de la acción, lo que hace sentido, lo que se requiere para poder alcanzar el objetivo. Importante, debe haber por lo menos un co-solicitante. Entonces, un solo solicitante no puede enviar una acción, sí la puede enviar, pero si no hay por lo menos un co-solicitante, no se va a poder considerar esta acción. ¿Por qué eso? Parece que estamos complicando. Eso es porque hay un objetivo muy importante del programa Euroclima que se busca fomentar el diálogo y la interacción entre los países a nivel regional. Entonces, los proyectos que involucran por lo menos dos países que están trabajando de la mano en la implementación de una acción, con un solicitante principal en un país y un co-solicitante en otro país, eso realmente sería una figura muy bien recibida. Los criterios específicos de la elegibilidad de los solicitantes. Lo primero es mandatorio realmente para todos. Hay que tener personería jurídica y no tener ánimo de lucro. Si esto no se puede comprobar, no hay acuerdo de subvención. Hay que estar establecido en un país miembro de Euroclima Plus con categoría específica de organización. Por ejemplo, organización no gubernamental, una entidad del sector público u organización interamericana regional. Hay que ser directamente responsable con los co-solicitantes de la preparación y gestión de la acción. Entonces, hay que asegurar que no sea solo uno de los dos solicitantes elaborando toda la propuesta, mientras que el otro se siente para atrás esperando lo que pasa. No, hay que trabajar ya en la formulación de la acción conjuntamente y muy estrechamente. Y por eso también pedimos que nos envíen junto con sus documentos de aplicación, de solicitud, la declaración de asociación y cooperación. El cuarto punto es, hay que tener capacidad administrativa para gestionar proyectos con objetivos técnicos y volúmenes financieros parecidos. En la documentación de la guía, en el anexo, ahí ustedes están encontrando un formato para resumir proyectos, ejemplos, que pueden respaldar esta capacidad de su organización. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el solicitante principal envía una acción con un valor de subvención de 800.000 euros, tiene que tener 3 ejemplos de proyectos con un valor total de 800.000 euros que está ejecutando en el lapso de los últimos 3 años. O pueden haber terminado en los últimos 3 años, o pueden haber iniciado, y terminado en este tiempo. Entonces, el solicitante principal tiene que comprobar que tiene la capacidad para el monto total de subvención que se está solicitando. Si son 700, tiene que tener 3 proyectos
que alcanzan 700. Si son 800.000, son 800.000. Si solicitan 1.000.000 para la acción, tiene que respaldar con 3 ejemplos de proyectos de los últimos 3 años de 1.000.000. Eso para los volúmenes financieros. Para el co-solicitante la situación es un poco diferente, porque el co-solicitante solo va a ejecutar un monto parcial. Entonces, si el monto parcial que el co-solicitante va a ejecutar es de 200.000, tiene que comprobar con 3 perfiles de proyectos ejecutados en los últimos 3 años con un monto mínimo de estos 200.000 euros, lo que corresponde a su parcial que quiere ejecutar en la acción propuesta Aeroclima. Puede ser más, pero no puede ser menos. Lo mismo aplica para el principal, solicitante principal. Siempre puede ser más, pero no puede ser menos del monto de la subvención. Si estos 3 perfiles de proyectos a la vez son perfiles que comprueban que los temas técnicos de estos proyectos son relevantes para la acción que se está proponiendo, ya estos 3 perfiles son suficientes para comprobar que ustedes como solicitantes tienen la capacidad administrativa, técnica y financiera. Si ustedes tienen proyectos que cumplen los volúmenes financieros, pero a la vez no cumplen los objetivos técnicos que tiene su acción propuesta, es decir, tienen perfiles de proyectos de riego con los volúmenes requeridos para respaldar su aptitud financiera, pero la acción está enfocada ahora en un proyecto de adaptación basada en ecosistemas o es un proyecto de gestión de recursos de agua integral a nivel de cuencas hidrográficas para agricultura, pero nada que ver con los temas específicos de los perfiles. Entonces, es recomendable que ustedes junten 3 perfiles más que respaldan su expertise técnica en el tema que quieren abarcar y trabajar con la acción. El quinto punto es igual importante. Los solicitantes, tanto principales como co-solicitantes, deben estar en plenas condiciones para aceptar el procedimiento establecido por GIZ y firmar el acuerdo de subvenciones aplicado por GIZ. Esto es importante porque entre los documentos en el anexo, ustedes van a encontrar el modelo del acuerdo para subvenciones, es el anexo 10.6, si no estoy completamente equivocada, y es recomendable que lo revisen, porque ahí hay 2 aspectos. Primero, este documento es en inglés y hay que firmarlo tal cual como está en inglés. No va a haber una traducción al español. Es por reglamento interno de GIZ que esto no se puede cambiar. Entonces, si el solicitante principal ni sus co-solicitantes se sienten en condiciones de aceptar eso, lamentablemente no se va a poder firmar un acuerdo de subvención. Si el acuerdo modelo que ustedes encuentran en este anexo tiene algún párrafo donde ustedes dicen, esto es algo que no podemos firmar, porque esto no va con los lineamientos de nuestra organización o institución, entonces eso
es algo que tampoco se puede considerar, entonces ustedes no van a poder firmar este acuerdo de subvención. Entonces tienen que revisar realmente bien si están en condiciones para firmar este modelo de acuerdo de subvención que se encuentra entre los anexos de la guía para los solicitantes. Después, el último punto, las instituciones que corresponden a los puntos focales nacionales o sectoriales. Ahí puedo dar algunas indicaciones para las personas que tal vez no están muy familiarizados con estos términos, pero primero les voy a dar el punto. Las instituciones que corresponden a los puntos focales nacionales, que normalmente o en muchos países son los ministerios de ambiente, en otros pueden ser otras autoridades nacionales de un país, no pueden al mismo tiempo emitir una carta de no objeción y ser representante de un solicitante, considerando el principio de conflicto de interés. Como esta convocatoria, en la fase de preselección, en la cual nos encontramos ahora, está trabajando muy de cerca con los puntos focales nacionales. Entonces, si usted dice, bueno, en realidad queremos trabajar con el Ministerio de Ambiente como solicitante en esta convocatoria, en nuestra acción, pero al mismo tiempo es punto focal, esto no funciona. Si el punto focal nacional delega la firma de la carta de no objeción a un punto focal sectorial que viene del Ministerio de Agricultura, entonces en este caso el Ministerio de Agricultura no puede ser solicitante de su acción. Entonces esto también es un detalle que hay que cuidar. Entonces para visualizarlo, el punto focal nacional no puede ser solicitante principal, como está redactado en la guía, y el punto focal nacional, si delega la firma del documento de no objeción al punto focal sectorial, tampoco puede ser solicitante principal. Ahora ya recibimos una pregunta bien válida, y como saben, muchas veces aparecen detalles que uno, aunque está pensando en todas las eventualidades, se pueden escapar. Puede haber una situación donde el solicitante principal y el co-solicitante están en el mismo país. Y puede ser que el co-solicitante es la institución que representa el punto focal sectorial. Entonces, eso tampoco se puede porque va a haber un conflicto de interés. Es decir, si tenemos Uruguay y Uruguay quiere trabajar con el Ministerio de Agricultura como co-solicitante y una organización regional como solicitante principal. La organización regional tiene su sede o una sede en Uruguay. Entonces tiene que acercarse al punto focal de Uruguay para solicitar la no objeción sobre esta acción para poder presentarla a GIZ. Si ahora el Ministerio de Agricultura fuera co-solicitante y punto focal sectorial para firmar la no objeción, esto no es posible. En este caso sería recomendable que sea el Ministerio, por ejemplo, de Ambiente o otro punto focal, pero para todas las acciones que se están presentando en este país, porque no se pueden cambiar los puntos focales por cada acción. Cada país debe emitir la no
objeción mediante el mismo punto focal, o nacional o sectorial, y el sectorial está encargado oficialmente por el punto focal nacional. Si ustedes quieren obtener más información a detalle, les recomiendo revisar bien el anexo 10.1.4, que se refiere a la emisión de la no objeción de los puntos focales. Ahí además encuentran una guía de orientación, cómo en los países se deberían aplicar este proceso de preselección. No obstante, cada país está realmente libre para definir cómo están realizando este proceso de preselección. Lo único que pide GIZ que sea un proceso transparente y documentado, porque en cualquier momento en el proceso de la evaluación, la GIZ puede pedir el informe sobre este proceso de preselección al punto focal nacional y este tiene que enviar el informe en un tiempo de máximo 7 días a GIZ. Si quieren saber más de los criterios que se están aplicando, el anexo 10.3 incluye el proceso de evaluación y selección con los criterios en la etapa 1 que se están aplicando. Y en el anterior anexo que ya les mencioné, el 10.1.4, este incluye el borrador de la carta de no objeción del punto focal nacional, que también indica los detalles. El número de solicitudes por país y organización solicitante. Esto también es un tema que vale aclarar. Cada país, vemos nuevamente el mapa, puede entrar con máximo 3 propuestas de acciones, pero con una limitación importante, con 3 diferentes solicitantes principales del mismo país. ¿Qué quiere decir esto? Solo los solicitantes principales de una acción tienen que solicitar la no objeción del punto focal nacional o su delegado en el país beneficiario. Los co-solicitantes no lo tienen que hacer en sus países respectivos. El solicitante principal solo puede participar una sola vez como solicitante principal. Nosotros ya recibimos consultas. Si, por ejemplo, una organización internacional que tiene oficinas en diferentes países puede participar con cada oficina como solicitante principal. Eso no es posible porque al final se trata de una sola organización. Entonces, si el ejemplo, podemos decir el IICA, que está presente en 17 países de Euroclima, el IICA no puede ahora presentar 17 acciones como solicitante principal. A lo interno del IICA tiene que tomar cuidado que no haya 2 presentaciones de acciones como solicitante principal. Lo que sí es posible que pueden participar como co-solicitante en otras acciones.
Y ahí vamos a los co-solicitantes y socios estratégicos. Cada organización puede participar las veces que considera pertinente como co-solicitante o socio estratégico, sin límite. Y cada solicitante principal igual puede participar en otras acciones como co-solicitante. Y la contraparte política, entonces, asumiendo que un país que quiere enviar propuestas para 3 acciones en el sector agropecuario, entonces la institución pública con autoridad para el sector agropecuario de su país y la acción propuesta puede participar como contraparte política en todas las propuestas donde participa su país. Entonces, para ellos tampoco hay límites. Vamos a ver la carta de no objeción de los puntos focales nacionales o sectoriales, depende quién está finalmente responsable en los países. Y como mencioné, cada país define ahí su procedimiento. Cada solicitante principal solo puede presentar la solicitud con una carta de no objeción del punto focal del país donde el solicitante principal tiene una sede. Y esto para asegurar que la acción propuesta es pertinente para las políticas nacionales del sector y que no haya duplicaciones de acciones o más de 3 propuestas de acciones en las cuales el país esté participando a través de un solicitante principal. Puede haber más propuestas donde el país esté como co-solicitante. Ahí no se pide la carta de no objeción, es solo los solicitantes principales tienen que cuidar que cuenten con la no objeción del punto focal del país donde el solicitante está presente. También ya recibimos solicitudes de información o aclaración porque puede haber organizaciones internacionales que tienen su sede fuera de América Latina y tal vez ni siquiera tienen una sede permanente en ningún país. Entonces ahí nosotros decimos, por la importancia de la cooperación tan estrecha con las autoridades nacionales en el tema de contribuir a los NDCs en el sector agropecuario, es importante que el solicitante principal tenga una representación en el país donde quiere implementar su acción. Es la responsabilidad del solicitante principal comunicarse con el punto focal de su país antes de enviar la solicitud al órgano de contratación. Las solicitudes que llegan a GIZ sin carta de no objeción serán rechazadas. Vamos a la elegibilidad de la acción de las actividades y de las actividades. Primero, ¿qué es una acción? Es simple, una acción se compone de un conjunto de actividades y tiene una duración. La duración prevista de una acción no podrá ser inferior a 18 meses ni superior a 24 meses. Y tiene que terminar el periodo de ejecución antes del 1 de octubre de 2020. ¿Por qué eso? Porque tiene que ver justamente que la fase actual de la ejecución del componente por ahí pronto va a terminar y después de concluir las acciones siempre hay una fase de cerrar cuentas y trabajar en la consolidación. Entonces las acciones y todos los informes tienen que llegar antes del cierre de esta fase del componente producción resiliente de alimentos. Entonces, tienen que considerar esto también en su propuesta.
Nosotros estamos, si recuerdan, la propuesta para la ejecución y el mes que estamos buscando para poder firmar los acuerdos de subvención. Ahí estamos buscando a más tardar el mes de septiembre de este año. Pero mucho depende de los beneficiarios finales de un acuerdo de subvención, si están en condiciones a presentar la documentación legal que les van a pedir para poder firmar este acuerdo. Objetivos y resultados de una acción. Cada acción propuesta debe contribuir al objetivo del programa Euroclima y al objetivo específico del componente producción resiliente de alimentos. Ya le había mencionado antes. El norte para todas las acciones es cuál es la contribución de la acción a la implementación de los NDC en el sector agropecuario. Ahora tenemos la elegibilidad de la acción y de las actividades, buenas prácticas y medidas de financiamiento. Algunos ejemplos. Por ejemplo, buenas prácticas de producción agrícola resilientes y cadenas de valor valoradas para sus contribuciones a las NDC. Esto es algo que ustedes pueden considerar como el tema área de intervención donde quieren diseñar y elaborar su acción. Entonces, buscar objetivos y actividades que se ajustan a este resumen prácticamente de uno de los resultados del componente de Euroclima. Buenas prácticas de producción pecuaria, eficiente en el uso de agua y carbono y cadenas de valor valoradas para sus contribuciones a las NDC. Siempre pueden ver, las contribuciones a las NDC son muy importantes en la formulación y presentación de las acciones. Si NDCs no hay aún en el país o no están bien definidos, también en la solicitud, en el formulario general que ustedes encuentran entre los materiales y documentos que tienen que presentar, pueden referirse a otros planes o políticas nacionales de adaptación y co-beneficios en el sector agropecuario. Otra área donde pueden hacer propuestas de acciones es el área de mecanismos de financiamiento de medidas de adaptación y co-beneficios en el sector agropecuario a nivel nacional o territorial, disponibles para su diseminación en la región de América Latina. La elegibilidad de la acción y de las actividades, también tenemos algunos principios que se deberían cuidar. Por ejemplo, existe el enfoque territorial. ¿Esto qué quiere decir? O su acción propuesta tiene un enfoque regional con actividades locales en 2 o más países. Por ejemplo, la diseminación de sistemas silvopastoriles en 2 o más países con condiciones marco diferentes para verificar oportunidades y limitaciones para estrategias de diseminación exitosas. Esto es un ejemplo para alertarles sobre el detalle que con esta convocatoria nosotros realmente queremos enfatizar que se aprovechen ya buenas prácticas de su conocimiento y pensar cómo se debería hacer, qué hay que hacer para lograr una diseminación a mayor escala de estas buenas prácticas, para que no quede en un solo valle, por ejemplo, pero que haya otros territorios con condiciones parecidos que puedan aprender y aplicar
para poder a futuro poder cumplir con esta contribución a las NDCs en los países relevantes y participantes. El otro enfoque puede ser un enfoque nacional, pero con alcance regional. Esto sería la diseminación de sistemas silvopastoriles en el país A, incluyendo una línea de actividades en la propuesta de la acción para discutir las lecciones aprendidas con técnicos de otros países interesados. Entonces, si ustedes tienen en mente hacer una propuesta que tiene acciones o actividades principalmente en un solo país, que consideren una parte de los fondos de la subvención para promover el intercambio con técnicos de otros países que están interesados. Por ejemplo, tipo de visitas de intercambio, que no sea algo solamente virtual, que realmente vengan a su país para conocer estas experiencias y discutir con ustedes y aprender conjuntamente, para que ellos mismos puedan aplicar estas experiencias en sus respectivos países. Solo un ejemplo. Ustedes van a saber muchos ejemplos más, hasta mejores. Temas transversales que hay que cuidar es el tema de género, es la diversidad cultural, los derechos humanos y los impactos ambientales. Entonces, en su acción les solicitamos ya ahora a nivel de nota conceptual, que lo mínimo que consideren es que no haya impactos negativos de la acción propuesta, pero cuáles podrían ser más bien impactos positivos. El tema pobreza, también tomar en consideración una valoración socioeconómica de la contribución al combate de pobreza. La innovación. Esto es otro tema sumamente importante. Siempre hablamos de la innovación y ya nos preguntamos qué es. Y en el área de agricultura, en realidad, hay muchas tecnologías y también conocimiento tradicional que está en ciertos lugares, pero como mencioné anteriormente, de ahí no sale. Una innovación podría ser otro enfoque, como trabajar para llegar a una escala mayor. ¿Qué habría que hacer diferente en comparación con el pasado para lograr que estas buenas prácticas salgan de este laboratorio y llegan a beneficiar a un grupo mayor? Este tipo de innovación estamos buscando. No se está buscando una prórroga de proyectos que ya están en marcha, un financiamiento adicional para algún componente de un proyecto que no tiene fondos para una cosa. Realmente no queremos repetir tampoco acciones que ya se han hecho en otros proyectos. Piensan más bien dónde hay buenas prácticas que aún se están quedando a nivel de laboratorio y cómo habría que hacer para llevar estas buenas prácticas a una escala mayor. Y esto pueden ser tecnologías, pueden ser buenas prácticas de organización, pueden ser también buenas prácticas de bienes públicos. Y las buenas prácticas, entonces, servir para difundir buenas prácticas en la producción resiliente de alimentos. Este es como algo muy importante que deben tomar en consideración, que acabo de explicar un poquito. Otro tema es que hay que cuidar el enfoque integral y la sinergia. La integración del enfoque gestión sostenible de los recursos hídricos,
a través del papel de los bosques en la regulación y preservación del ciclo de agua. El agua, siendo un factor de producción en la agricultura fundamental, a la par del suelo y de la biodiversidad, es un factor que hay que cuidar. Entonces, podrían, por ejemplo, pensar en medidas de adaptación basadas en ecosistemas, la protección de microcuencas, captación de agua, impactos en los flujos de agua, mitigación de las inundaciones, pensar en un enfoque integral. Reconocer la dimensión de los ecosistemas va muy de la mano con lo primero, para los inductores de la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta a los efectos adversos del cambio climático en el sector agropecuario, y la coordinación y sinergias con otras actividades e iniciativas existentes, y fortalecer sobre todo las sinergias con los componentes de aeroclima, reducción del riesgo de desastres, así como bosques, biodiversidad y ecosistemas. Y ahí les invitamos a visitar la página web de Aeroclima Plus. Si no están muy bien familiarizados con estos otros dos componentes, por favor, diríjanse a la página web para informarse sobre los objetivos de estos componentes. Y otro enfoque integral importante es contemplar una acción que fomenta la cooperación sur-sur. Por eso les recuerdo, nos alegraría mucho ver muchas propuestas de acciones donde haya solicitantes de diferentes países. Acciones no elegibles, para tomar algunas, por ejemplo, es acciones exclusivas principalmente centradas en ayudas individuales, por ejemplo, la participación en talleres, seminarios, conferencias, congresos. Eso no se puede financiar como una acción. Acciones exclusivas principalmente centradas en becas individuales para estudios o de formación, tampoco. Acciones que discriminan a individuos o grupos de personas en base a su género, orientación sexual, creencias religiosas o la falta de ellas, o a su origen étnico. Acciones que consistan exclusiva o principalmente en gastos de capital, es decir, edificios, terrenos, equipos, vehículos. Conferencias aisladas tampoco se pueden apoyar, ni acciones proselitistas. El monitoreo y la evaluación de avance y efectos de la acción. Entonces, ustedes ahora, para la nota conceptual, les estamos pidiendo que ya definan como lo mínimo que se puede considerar un marco referencial del marco lógico. ¿Y qué es esto? Tienen que definir, ya no definir, más bien copiar el objetivo general global. Y este es el objetivo del componente de producción resiliente de alimentos de Aeroclima Plus, y este no se puede modificar. Este está en la guía para los solicitantes, hay que copiarlo al formulario si no está allá, y no se puede cambiar, porque este es el norte que debe orientar a su acción y a la cual la acción tiene que contribuir. El objetivo específico corresponde al objetivo de la acción, y las metas específicas prácticamente corresponden a los resultados de la acción que quieren proponer. Las actividades previstas sería un resumen de las actividades que corresponden a las medidas de ejecución. El propio marco lógico solo deben presentar los solicitantes que participan en la etapa 2 de la convocatoria al momento de presentar ya la solicitud completa. Ellos van a recibir un formulario específico para elaborar este marco lógico. Ahora, también de mucho interés de ustedes, la elegibilidad de los costos. Y vemos costos directos e indirectos. Entre los costos directos se consideran costos, por supuesto, necesarios para ejecutar la acción. Costos efectivamente realizados durante la ejecución.
costos identificables y comprobables según las normas de contabilidad aplicables al país donde esté establecido la entidad responsable del acuerdo de subsidio y sus prácticas habituales. Y costos razonables, justificados y respondiendo a los principios de buena gestión financiera y en particular de economía de eficiencia. Costos ajustados a las exigencias de la legislación fiscal y social aplicable. Los costos indirectos, eso es también un detalle. Los costos indirectos en que se incurra al ejecutar la acción a tipo fijo hasta un límite de 7% del total estimado de costos directos elegibles cubiertos con los fondos de la Unión Europea. Entonces ahí solo entran los costos directos de la subvención, no entran los costos totales del proyecto. Los costos indirectos son elegibles si no incluyen costos asignados a otra línea presupuestaria del modelo de contrato de subvención. Entonces, si incluye alguna línea ya para ese tipo de costos, no puede aplicar el costo indirecto del 7%. Hay un detalle importante. Si alguno de los solicitantes, sea el principal o co-solicitante, o hasta socio estratégico, recibe una subvención de funcionamiento financiado por la Unión Europea, no podrá incluirse ningún costo indirecto en el presupuesto para la acción, porque sería prácticamente un doble financiamiento. Hay que cuidar esto. El reglamento de GIZ no permite reembolsar los gastos para vehículos de transporte, medicamentos y pesticidas. Lamentablemente esto no se puede modificar, es reglamento en la GIZ que hay que respetar. Ahora van a decir, en el sector agropecuario, medicamentos y pesticidas es algo sumamente relevante y tenemos que tener esto. Recuerden, el 20% del valor total de la acción que están proponiendo son contribuciones propias. Entonces, si hay necesidad de colocar, por ejemplo, un vehículo, puede ser que ustedes contabilizan el uso de un vehículo como gasto en especie, como contrapartida propia. La aplicación de medicamentos y pesticidas, estos son como ejemplos que ustedes entonces sí pueden ejecutar, pero sería con fondos de la contrapartida. El presupuesto de la acción y la contribución de los solicitantes, tenemos ahí una lámina más. En la etapa 1 se pide un desglose global de financiamiento que se solicita como subvención del programa Euroclima Plus y de los costos cubiertos por los solicitantes. Las personas que ya han recibido la documentación de la guía para solicitantes con sus anexos ya hayan revisado el formulario para la nota conceptual y al final de esta nota van a encontrar un espacio donde esto se está pidiendo. La contrapartida de los solicitantes, entonces ustedes deben comprometerse a una contribución de por lo menos 20% del valor total de la acción. Estos costos pueden ser en especie, como mencioné anteriormente. Ahora vemos aquí los documentos anexos a la guía para los solicitantes que son relevantes, interesantes para las personas que aún no han recibido estos documentos. Entonces, primero tenemos modelos para la presentación de los documentos de precalificación, el modelo de la carta de interés del solicitante principal, el modelo de la nota conceptual, que es prácticamente la descripción de la acción en forma resumida, el modelo de la declaración de asociación de los solicitantes, donde se solicita a cada solicitante firmar esta declaración, el modelo de la nota de no objeción del punto focal nacional o sectorial,
junto a una guía de orientación. Después, el modelo de perfil de proyecto para experiencias de los solicitantes. Estos son los proyectos que mencioné al inicio, con los cuales tienen que comprobar su capacidad tanto administrativa, financiera como técnica. Y la lista para la verificación de los documentos requeridos en la etapa 1 de la precalificación. Entonces, esta lista para ayudarles a verificar que no hayan omitido ningún documento que tienen que presentar. Estos modelos tienen textos ya predefinidos que no se pueden cambiar y tienen campos que ustedes tienen que llenar. Entonces, revisen estos modelos. Si en los próximos días encuentran todavía algunas dudas, nos pueden enviar sus preguntas al respecto al correo que ya conocen de esta convocatoria y les vamos a responder cómo llenar estos modelos debidamente, si fuera necesario. El anexo 10.2 son los contactos de los puntos focales nacionales. Ahí les decimos que estos contactos han sido actualizados recientemente. Ahí más bien el listado más actualizado ahora lo encuentran en la página web de Euroclima, del componente, donde también, bueno, siempre estamos actualizando información, donde encontraron la información, cómo entrar a este webinar, etc. El proceso y criterios de selección encuentran en el anexo 10.3 una matriz que van a aplicar tanto los puntos focales en su preselección como posteriormente los evaluadores independientes que van a recibir las acciones y propuestas que llegan. El anexo 10.4 tiene la memoria del taller regional del componente que se implementó en Bogotá en diciembre de 2017. Y el 10.5 es el modelo del acuerdo de subsidio de GIZ para que ustedes lo revisen si están en condiciones para firmarlo. Nosotros, sobre el acuerdo de subvención, tenemos solo algunas informaciones que queremos compartir con ustedes aquí brevemente. El acuerdo de subvención se celebra exclusivamente en inglés y el beneficiario de la subvención debe presentar todos los documentos de respaldo que solicita la GIZ. Entonces va a haber preguntas por los documentos, por ejemplo, de la personería jurídica. ¿Qué tipo de organización es sin fines de lucro? Después, una pregunta sobre el sistema de contabilidad que se está manteniendo. Hay que presentar informes de últimas auditorías, y estos han sido, digamos, los certificados de la auditoría de otros proyectos. Ese tipo de preguntas va a llegar a los beneficiarios finales que se calificaron para recibir un acuerdo de subvención, para que estén preparados para este detalle que al final hay que comprobar la capacidad administrativa, técnica y financiera ya con comprobantes. No es solamente estos 3 proyectos, pero también la GIZ va a hacer como un tipo de auditoría sobre cada solicitante, sea principal o co-solicitante, porque los que reciben fondos tienen que comprobar que son capaces de verdad para ejecutar esta acción. El acuerdo de subvención en la gestión financiera, para que lo tomen en cuenta, el beneficiario serían los
actuales solicitantes debe abrir una cuenta separada con su banco o una unidad de costos separada en su propia cuenta para liquidar las transacciones financieras. El beneficiario debe mantener un registro de proyectos separado exclusivamente para los fondos desembolsados por GIZ. El beneficiario tiene derecho a gastar hasta 20% más que los montos de las líneas presupuestarias, para decirles que también existe un poco de flexibilidad, pero no en total del presupuesto de la subvención, siempre manteniéndose en el límite del total. Si hay una línea, por ejemplo, que tiende a sobregirarse y hay otra línea que se va a subgirar, donde hay fondos remanentes, es posible aprovechar los fondos remanentes de otra línea para ejecutarlos. El beneficiario tiene derecho a transferir algunos de los fondos adjudicados en virtud de este acuerdo de subvención a terceros, y estos terceros deben ser notificados a GIZ para que su prueba de aptitud comercial pueda ser auditada por GIZ. Hay que presentar el estado financiero de la ejecución de la subvención, excepto por la primera y la segunda solicitud de desembolso. En cada solicitud de desembolso, el beneficiario debe presentar el estado financiero originalmente firmado. Y los requisitos para este estado financiero tienen que ser compuesto por la moneda del contrato, que son euros. Los gastos se enumerarán cronológicamente y se desglosarán según las categorías o medidas específicas en la lista de gastos estimados. Y cualquier estado financiero debe ser acompañado de copias de los documentos justificados por cada gasto individual que supere el monto de 1.000 euros. Ustedes también pueden ver aquí que el acuerdo de subvención tiene una sección 3.5 y 3.10. Entonces tomen este apunte para dirigirse a estas secciones y revisar si estos requisitos les pueden causar algún problema. También hay que tomar en consideración una auditoría del acuerdo de subvención que va a estar a cargo de GIZ. Los acuerdos de subvención superiores a 250.000 euros se auditarán una vez al año. Entonces prácticamente se aplica a todos los contratos. La GIZ obtendrá un contador público certificado para auditar el proyecto. La auditoría será pagada por GIZ, esa es la buena noticia. Y el beneficiario del acuerdo de subvención debe asegurar que el auditor tenga acceso a los contratos y a otros documentos de su entidad y de entidades terceras a quienes han pasado parte de los fondos otorgados. Ahora hay un detalle que queremos levantar al final. El beneficiario del acuerdo de subvención debe tomar las medidas adecuadas para garantizar que entre y mantenga relaciones comerciales solo con terceros que sean confiables y para quienes no se aplique la prohibición legal de participar en un negocio. En particular, garantizará que los fondos proporcionados no se pongan directa o indirectamente a disposición de terceros que figuran en una lista de sanciones emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Unión Europea. Y además garantizará que no participe en ninguna actividad que constituya una violación de los embargos o cualquier otra restricción comercial emitida por las Naciones Unidas y la Unión Europea. Estos tres puntos tiene que firmar el solicitante al firmar el acuerdo de subvención. Si el solicitante dice, esto es algo que nosotros no podemos firmar, tiene que prácticamente tomar en cuenta que no se podrá firmar este acuerdo de subvención. Veamos, muchas gracias. Con este resumen ya llegamos al
punto de la hora, a las 6. Y me dice Philip que ya llegaron algunas preguntas y les pedimos si quieren resistir un poquito más. Me dicen que tenemos tiempo para responder algunas preguntas más. Bueno, muy buenas tardes para los que están en Europa y para la mayoría de ustedes, buenos días. También de mi parte, soy Philip Schoenecker de GIZ y voy a leer algunas de las preguntas que nos llegaron a través del chat o antes a través del correo electrónico. Bueno, empiezo a leer la primera pregunta. El IICA, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, sería clasificado como una organización pública de carácter regional interamericano, pudiendo presentar propuestas como solicitante principal. Bueno, el ICA en realidad es una organización regional interamericana y además como tal elegible como solicitante principal. La duda es relevante, pues organismos públicos brasileños no pueden recibir y gestionar recursos y deberán recurrir a una entidad responsable, siendo IICA un probable socio. En caso afirmativo, el IICA sería solicitante principal y el órgano público nacional, en el marco del cual las acciones serían implementadas, sería socio estratégico, ¿correcto? Sí, esto es correcto. Se puede decir que los organismos públicos, en este caso, pueden entrar como socios estratégicos y no reciben ni gestionan fondos de subsidio de Euroclima Plus, siempre y cuando no pueden recibir ni gestionar recursos. En el marco de los acuerdos de subvención, se aplicará la legislación alemana y las reglas contractuales de Alemania o las de la Unión Europea. Bueno, en este caso, GIZ está acreditada para ejecutar estos contratos aplicando leyes alemanas que regulan más bien el trabajo de la GIZ. Entonces se aplica la ley alemana. ¿Cómo puedo recibir los documentos necesarios para presentar una propuesta o bien una solicitud de precalificación? Bueno, como ya mencioné antes, los documentos se obtienen de los puntos focales de los países miembros de Euroclima. Y si usted ya sabe en cuál país quiere trabajar o en cuáles países y donde quiere aplicar como solicitante principal, se recomienda que vaya buscando la lista que está en la página web de Euroclima, la lista actualizada, porque sabemos que ya en el caso de Cuba, por ejemplo, hubo un cambio de punto focal nacional. Entonces, les recomendamos revisar la página web con respecto a los contactos de los puntos focales nacionales para pedirles a ellos estos documentos. Nadie más puede facilitarles estos documentos, porque ellos están a cargo del proceso de preselección a nivel nacional. Tenemos algunas dudas sobre nuestra elegibilidad, como somos una organización establecida en Suiza. Forma legal o asociación con estatus de Suiza, pero con registraciones en algunos de los países participantes. Es decir, es una pregunta con respecto a la elegibilidad de solicitantes. Muchas gracias. Ok. Bueno, organizaciones de la sociedad civil de ámbito internacional, como este ejemplo, son elegibles si están establecidas en uno de los 18 países participantes de Euroclima, en este caso de América Latina y Cuba en el Caribe. Perfecto, entonces tenemos otra pregunta con respecto a la carta de no gestión. ¿Cuáles son los alcances y pertinencias y los requisitos para poder obtener la no gestión de punto focal? Ok, bueno, primero les quiero dirigir una vez más al anexo 10.1.4,
10.1.4. Este anexo dice, el objetivo del procedimiento de no objeción es garantizar la coherencia con las estrategias y los planes nacionales sobre el clima y los enfoques impulsados por los países y proporcionar un financiamiento eficaz directo del programa Aeroclima Plus. Una no objeción es una condición para la aprobación de todas las propuestas a subvención presentadas al programa Aeroclima Plus. Ahora, si viene revisando este anexo, va a encontrar el modelo de la carta de no objeción. Y ahí en esta carta de no objeción, el punto focal debe constatar que el gobierno del país no tiene ninguna objeción sobre la acción tal como incluida como nota conceptual en la solicitud de precalificación. La acción incluida como nota conceptual en la solicitud de precalificación está pertinente para las NDCs, políticas, estrategias y planes nacionales del país, en particular las relacionadas a la adaptación al cambio climático y con beneficios. Tercero, la nota conceptual de la acción presentada está en conformidad con las leyes y reglamentos nacionales pertinentes. Y cuarto, la cooperación con las entidades en otros países de la región, como propuesto en la nota conceptual de la acción, contribuye a la cooperación entre los países nombrados para alcanzar la adaptación del sector agroalimentario con cobeneficios en América Latina. En el anexo 10.3, además, este es el anexo que trata de la evaluación y selección, encuentran la matriz de evaluación que está nombrando los diferentes criterios que se están evaluando en esta fase, que sobre todo en caso de los puntos focales es la pertinencia y en parte el diseño general de la acción. Entonces les recomiendo que revisen bien el anexo 10.3 para ver dónde hay que esforzarse en la redacción de la nota conceptual para cumplir y alcanzar el mayor puntaje. Bueno, otra consulta con respecto a la carta no gestión. Nuestra consulta es si, dado que el IICA tiene oficinas de representación en 17 de los países meta del programa Aeroclima Plus y la sede central está en Costa Rica, en el caso de que el IICA apoyaría a un país como solicitante principal que no sea su sede central, el punto focal que firme la no objeción sería el punto focal del país beneficiario. Exactamente. El IICA tiene su sede principal en Costa Rica y no hace ningún sentido si quieren implementar una acción, digamos, en la región andina, que Costa Rica pierda una opción, digamos, para presentar y respaldar 3 acciones que toman lugar en Costa Rica. Entonces, como IICA tiene representación en todos los países, califica para solicitar la nota de no objeción al punto focal del país que asume la responsabilidad como solicitante principal. La segunda consulta es si, dado nuestro carácter de entidad regional, de igual forma solo podemos presentar una propuesta como solicitante principal. Sí, eso es cierto. Como mencioné anteriormente, las organizaciones con ámbito regional interamericano o también las internacionales solo pueden presentar una solicitud como solicitante principal en esta convocatoria. Oficinas en diferentes países, lamentablemente, no se consideran solicitantes diferentes, porque en este caso no sería justo con los demás solicitantes, ¿no? Entonces, solo una vez se considera un solo IICA, aunque tenga oficinas en 17 países. Es importante, especialmente para las organizaciones internacionales, porque puede suceder cuando la comunicación interna a nivel institucional tal vez no ha funcionado en algún momento, que pueda haber 2 o hasta más solicitudes como solicitante principal. Entonces, esto sería razón solo considerar la primera solicitud que entra de esta
reforzar las demás que entran. En el caso de propuesta con un enfoque regional con actividades locales en 2 o más países, se requiere la carta de no objeción de todos los puntos focales de los países donde se ejecuta la acción. Bueno, no, solo el punto focal del país donde el solicitante principal nacional o subnacional tiene su sede. En caso de organizaciones públicas, regionales, interamericanas o ONGs con ámbito internacional, es uno de los países donde se implementa la acción. Son elegibles los gastos de una organización que tiene sede en uno de los 18 países del programa Euroclima Plus, aunque no tenga sede en uno de los países donde se ejecuta el proyecto. Bueno, ahí los gastos siempre son elegibles en los países donde el solicitante principal y sus co-solicitantes tienen sus sedes. Es posible fortalecer una acción o proyecto productivo actualmente subvencionado por la Unión Europea y que estamos implementando, que no cuenta con mecanismos financieros para medidas de adaptación. Ok, este es como un ejemplo que había ya mencionado un poquito anteriormente para reforzar. Es posible buscar sinergias y es muy deseable buscar sinergias con una acción o proyecto productivo actualmente subvencionado por la Unión Europea o otros donantes, pero no es posible financiar acciones de otro proyecto. Entonces tiene que ser una acción independiente de este proyecto. Se pueden buscar sinergias, pero no se pueden prácticamente cofinanciar acciones. En relación a esta pregunta anterior, ¿pueden los costos de actividades de un proyecto, una acción ya existente, en desarrollo y financiado por la Unión Europea, servir como costo de contrapartida? Eso definitivamente, ¿no? Gastos de otros proyectos que ya tienen financiamiento de la Unión Europea no son elegibles como contrapartida. Y tampoco como aporte propio, o sea, de los 20%, ¿cierto? No es aceptable. ¿Existe una preferencia que la propuesta sea de 2 países de la misma región, sea Centroamérica o la Amazonía, por ejemplo, o da igual? Bueno, también recibimos algunas preguntas ya anteriormente de este sentido y en realidad la cooperación de 2 o más países puede ser en la misma región o países de diferentes regiones. Depende del objetivo de la acción y cómo se pretende contribuir a la acción con al objetivo específico del componente. Siempre hay que ver este objetivo para resumirlo, fortalecer las capacidades locales, nacionales y regionales que incrementan la resiliencia al cambio climático, la eficiencia del uso de agua y carbono en los sistemas agropecuarios, las cadenas de valor agroalimenticias, con un enfoque especial en las contribuciones nacionales determinadas u otras estrategias nacionales pertinentes. ¿Se podría aclarar el rol que pueden tener los actores del sector privado en las propuestas? Se nos ha hecho esa consulta en nuestra capacidad como punto focal nacional y creemos que los documentos de la convocatoria no ofrecen la suficiente claridad al respecto. Bueno, sobre el sector privado, ya al inicio de la presentación hice un repaso ahí, que el sector privado, como es normalmente una empresa con fines de lucro, no puede recibir fondos como solicitante ni gestionar fondos de la Unión Europea como solicitante. Pero bien puede entrar como socio estratégico. Si recuerdan la figura que les enseñé de la organización de una posible acción, empresas del sector privado entrarían como socios estratégicos con fondos propios, apoyando prácticamente las acciones. Ellos se podrían solo beneficiar de los resultados de las medidas que se están implementando conjuntamente, pero no se pueden beneficiar económicamente.
¿Cada propuesta necesita sí o sí socio estratégico? El socio estratégico no es mandatorio, pero si recuerdan, ¿cómo se llama? Esta figura, el co-solicitante sí. Cada propuesta necesita un solicitante principal y un co-solicitante, ¿cierto? La carta de no objeción que tienen que emitir los puntos focales de los países, la deben de emitir y entregar a las organizaciones, o sea, a los solicitantes, o se la envían directamente a GIZ. Estas cartas las tienen que enviar a ustedes como solicitantes principales y ustedes lo juntan con toda la documentación que nos están enviando. ¿El cultivo de café puede ser considerado en la llamada? Claro que sí, pero tienen que enmarcarse en el objetivo general, que es el objetivo de este componente de producción resiliente. No es un apoyo al cultivo de café, pero hay que ver cómo enmarcar el sector y cómo el sector está contribuyendo a la implementación de los NDC. La organización del punto focal, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, puede ser la contrapartida política de la solicitud. Bueno, como contraparte política no debe haber ningún problema. Sí. Pero no puede ser solicitante No puede principal ser ni co-solicitante, ¿cierto? Sí, cierto. Uh-huh. Bueno, y quizás como última pregunta, retomando algo que ya se aclaró, pero para que quede más claro, se pueden presentar proyectos a nivel nacional entre varios organismos que tengan incluido impacto y diseminación a nivel regional en lo que hacen en adaptación y vulnerabilidad. Uh-huh. Si lo pueden argumentar bien, con un buen respaldo, como ya han escuchado qué es lo que realmente importa ahora en esta convocatoria, podría ser. Siempre tienen que cuidar cómo van a ser el involucramiento de los países de la región para compartir los resultados, no solamente mediante una plataforma donde pueden accesar publicaciones, es realmente una cooperación sur-sur. ¿Cómo se podría hacer, aunque la acción como tal sea ejecutada a nivel nacional? ¿Okay? Bueno, ya se nos va el tiempo, entonces vamos a terminar aquí y voy a pasar a Julia. Julia les va a dar algunas últimas indicaciones para que sepan bien para cuándo hay que enviar la solicitud, cómo debe ser y otras recomendaciones. Muchas gracias de mi parte y les deseo mucho éxito en la formulación de sus propuestas y ya estamos muy, ¿cómo se llama?, emocionadas, se puede decir, para saber qué nos van a presentar. Sí, les recordamos que pueden enviar sus preguntas hasta el 9 de marzo de 2018 y las respuestas serán publicadas en la página web de Euroclimaplus. Las solicitudes deben estar enviadas para GIZ a la dirección Euroclimaplus, la dirección que se puede ver sobre la pantalla, antes del 23 de marzo de 2018 a las 11 de la tarde, horas de Frankfurt, en Alemania. Y las solicitudes enviadas con atraso o por cualquier otro medio entregadas en otras direcciones serán rechazadas. Es muy importante. Entonces, les damos las gracias por su participación y por el envío de todas sus preguntas. Adiós. Bueno, muchísimas gracias y mucho éxito nuevamente aquí del equipo de Expertise France y de GIZ. Y no se olviden, si quedan preguntas, por favor las envían por escrito al correo electrónico que ya conocen.
y pueden esperar las respuestas